La Convención Constitucional aprobó en general el reglamento que regirá el organismo. El Pleno definió que la norma de los 2/3 se aprobará o rechazará por quórum simple y no por 2/3, uno de los ejes de la discusión de estos días. Conversamos a esta hora con el convencional del Frente Amplio, el abogado constitucionalista Fernando Atria. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. Muchas gracias. Bueno, finalmente se aprueba por mayoría, que si bien era una mayoría simple la que se necesitaba, fue una aplastante mayoría, el reglamento, y esto salvaguarda de alguna manera este artículo 94 que permite finalmente que la Constitución o las normas constitucionales que se debaten sean aprobadas por 2/3 como era el acuerdo inicial. ¿Qué le parece a usted que finalmente se haya optado por esta fórmula? Porque ustedes fueron los principales promotores además. Sí, yo creo que lo que ocurrió hoy día en la convención fue muy importante, y fue muy importante el modo en que ocurrió, ¿no? Porque había habido la semana pasada, el jueves, una sesión que tuvo que ser suspendida, había habido cierta preocupación por qué estaba pasando en la convención, y resulta que llegamos hoy día y la cuestión se solucionó bastante fácilmente, por así decirlo, ¿no? Y con votaciones bastante abrumadoras. Porque si bien, como usted dice, se decidió que teníamos que tomar la decisión sobre cómo se votaba el reglamento, que la regla que íbamos a usar, eso lo íbamos a decidir por mayoría, en los hechos, contadas las votaciones, mira, si no me equivoco, todas las votaciones fueron con más de 2/3 en los hechos. O sea, más de 2/3 votaron por la solución que al final se adoptó. Y quizá puede ser útil explicar, porque aquí hay mucha confusión, porque hay tres cosas que hay que distinguir. Uno es cómo se votarán en su momento las normas constitucionales, y para eso hay una regla en la Constitución, por 2/3 de los convencionales en ejercicio, y también hay una regla en el reglamento que dice que las normas constitucionales se votarán por 2/3 de los convencionales en ejercicio. Después hay otra cuestión, que es cómo se vota el reglamento. Y entonces ahí, de hecho hoy día eso es lo que decidíamos, ¿no? Que hay ciertas normas que algunos que creían que tenían que ser normas del reglamento, no de la nueva Constitución, del reglamento, que tenían que ser aprobadas también por 2/3, y otros que creían que no tenían que ser aprobadas por 2/3. Esa fue la decisión de hoy, no una decisión sobre cómo se aprueban las normas constitucionales. Entonces, hoy día primero se decidió que todas las normas del reglamento se tenían que aprobar por mayoría, y después se procedió a votar, como usted dijo, los reglamentos en general. Y todos los reglamentos fueron aprobados con votaciones abrumadoras, ¿no? Abrumadoras, es decir, no fueron unánimes, porque faltaron en un caso, no sé, 6 votos, en otro caso hubo 10 votos menos que votaron en contra o se abstuvieron, pero en general, el reglamento el reglamento de participación indígena, el reglamento de participación popular, el reglamento de ética, todos ellos fueron aprobados con votaciones masivas. Creo que es una señal muy importante de que la convención está avanzando, que nos aproximamos a tener ya aprobados definitivamente, porque esta es una aprobación en general, después viene la aprobación en particular, pero nos acercamos a tener definitivamente aprobados toda la infraestructura reglamentaria de la convención. Y eso puede parecer una cuestión muy jurídica o poco interesante, pero en realidad es la condición necesaria para que podamos comenzar la discusión constituyente en cuanto al contenido de la nueva Constitución. Yo creo que esto es muy importante y muy auspicioso, porque yo creo que esto significa que probablemente a fines de septiembre, quizá a principios de octubre, ya vamos a haber terminado esta fase reglamentaria y podremos comenzar la discusión del contenido de la nueva Constitución. Ahora, abogado, esto también tiene un componente político. Finalmente, el Partido Comunista, junto a los pueblos originarios y a los constituyentes de la lista del pueblo o pueblo constituyente, no tuvieron finalmente el tercio, que es lo que se esperaba. Bueno, pero o sea, en realidad, como les digo, las votaciones fueron todas votaciones. Miren, muy amplia. No estoy completamente seguro, pero yo creo que todas las votaciones de hoy día fueron por más de 2/3. Y eso, creo yo, es una buena señal. Ahora, algunos de quienes se oponen a la regla de los 2/3 para las normas constitucionales han dicho que cuando discutamos en particular el reglamento, van a proponer que la norma reglamentaria que se refiere a eso
cambie. Bueno, y eso lo tendremos que ver la próxima semana. Pero en todo caso, creo yo... Porque uno de los argumentos que exponen es que si bien como ahora se aprobó con esta mayoría, ¿por qué se va a ser distinto aprobar las normas constitucionales? Es como un argumento, si esto sirvió para el reglamento, ¿por qué no es bueno para el resto? Bueno, yo creo que hay una respuesta muy clara, porque hay una regla constitucional que establece que las normas constitucionales se han de aprobar por 2/3 de los convencionales en ejercicio. Por lo tanto, aun cuando el reglamento contuviera una regla que dijera que otra cosa, o no contuviera regla alguna al respecto, aún así seguiría rigiendo la regla constitucional conforme a la cual las normas de la nueva Constitución deben aprobarse por 2/3 de los votos. Ahora, ¿por qué llegamos a esta discusión si finalmente esta fórmula de 2/3 que aparece no tiene el estigma de los 2/3 que tuvo la Constitución del 80, no tiene esta fórmula, digamos, negativa que imperó en la Constitución del 80? ¿Por qué cree usted que esto ha sido tema y bandera de lucha de un sector? A ver, por un lado, usted tiene toda la razón. A mí me sorprende seguir escuchando personas que creen que los 2/3, desde una hoja en blanco, tienen el mismo significado y efectos políticos que 2/3 para una reforma constitucional como ha sido por los últimos 30 años. Yo no tengo explicación de por qué no ven la diferencia política obvia entre esas dos reglas, ¿no? Una regla de 2/3 para la reforma constitucional quiere decir que la Constitución de Pinochet va a seguir y siguió rigiendo en todo lo que la derecha no estuviera dispuesta a reformar. Entonces todos íbamos a seguir, mientras la derecha no estuviera dispuesta a reformar la Constitución de 1980, entonces nosotros seguíamos viviendo bajo las reglas constitucionales originales de 1980. Pero cuando estamos discutiendo de 2/3 desde una hoja en blanco, esa posibilidad de que continúen rigiendo las reglas que la minoría quiere mantener ya no existe porque la hoja está en blanco. Claro. Entonces, yo no entiendo. A mí me sorprende que siga habiendo personas que dicen son lo mismo. Hoy día mismo en la convención yo escuché a algún convencional diciendo la regla de los 2/3 es el último cerrojo de la Constitución tramposa. Y este era un convencional de la Lista del Pueblo que parece que no se ha enterado de que la Constitución tramposa ya no es no es relevante para el proceso constituyente, porque el proceso constituyente no parte de la Constitución tramposa, parte de la hoja en blanco. Claro, y que los 2/3 no significan lo mismo en un escenario u en otro. Ahora, ¿usted cree que esta es efectivamente la fórmula de diferenciación que encontró ese grupo? Mire, yo creo que en realidad la crítica a los 2/3, más que una crítica a la regla de 2/3 para la Constitución desde una hoja en blanco, etcétera, lo que hemos venido conversando, yo creo que en realidad aquí se manifiesta otra cosa, que es mantener vigente la crítica inicial al acuerdo del 15 de noviembre, por quienes lo criticaron. Porque es bien interesante recordar cuál era el contenido de ese acuerdo que era criticado en los primeros días después de él, al principio. Si usted se acuerda, decían, y con justa razón entonces, decían, la Convención Constitucional se elegirá como se elige la Cámara de Diputados, y por consiguiente no será paritaria, y por consiguiente no tendrá escaños reservados, y por consiguiente no podrán estar ahí los independientes, y por consiguiente la derecha va a tener un tercio para vetar. Esa era la crítica inicial. Y una de las cosas que ha pasado en el último, un poco más de año y medio, es que todas esas críticas o todas esas objeciones al contenido del acuerdo del 15 de noviembre se han ido solucionando, ¿no? Y se solucionó la paridad, los escaños reservados, las reglas sobre independientes, incluso nadie tiene un tercio para bloquear unilateralmente. Por una reforma constitucional, todo eso quedó en una reforma constitucional. Ahora, no se argumenta ni hay ningún reparo con los otros elementos que fueron aprobados en este cambio constitucional, sino que solamente los 2/3. No, por eso. Entonces, quienes daban por esas razones el acuerdo del 15 de noviembre, uno esperaría que hoy día dijeran, en realidad, nuestras críticas se fueron solucionando por el camino y ya no tenemos crítica. Eso es lo que uno esperaría que dijeran, ¿no? Entonces yo creo que insistir hoy día en la objeción a la regla de los 2/3 es, por así decirlo, como la última manera de todavía insistir en que el contenido del acuerdo del 15 de noviembre, que es justificado seguir oponiéndose a ese acuerdo a pesar de todo lo que ha pasado después del 15 de noviembre. Entonces, por eso yo creo que se discute
cómo se discute, cuando en los hechos y en los efectos políticos la regla de 2/3 tiene un efecto totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados para la reforma constitucional durante los últimos 30 años. Bueno, y es precisamente el mismo sector que se opuso a ese acuerdo el que hoy día está esgrimiendo el argumento. Bueno, ¿eso usted cree que es extrapolable esta división que hay entre Frente Amplio, Partido Comunista, a lo que son las otras elecciones? No, yo creo que ha habido estas diferencias de criterio entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en particular, o sea, al interior de Apruebo Dignidad en la Convención Constitucional, que yo creo que son reconducibles a esta diferencia que hubo respecto del 15 de noviembre, del acuerdo del 15 de noviembre. Lo que yo espero es que una vez que esta cuestión quede zanjada, o que quede que ya haya pasado, que haya habido un momento para que sea discutida, que está haciendo ahora y va a ser la próxima semana cuando se discuta en particular el reglamento, pero ese momento también va a pasar y se va a tomar una decisión, una u otra. Y una vez que se tome, y sobre todo una vez que la convención termine esta fase reglamentaria, las cosas van a cambiar, creo yo. Por una razón muy simple, porque ahora, para la fase reglamentaria, todas las decisiones, o casi todas las decisiones, creo que todas las decisiones que hemos tomado, han sido decisiones que se toman por mayoría. Entonces la convención hoy día está funcionando con un horizonte de mayoría. Eso es lo que se necesita para tomar decisiones. Pero cuando se cierre la etapa reglamentaria y comience la etapa de discusión de normas constitucionales que tendrán que ser aprobadas por 2/3 de los votos, entonces la convención va a empezar a operar con un horizonte distinto. Ya no va a funcionar con un horizonte de mayoría, va a funcionar con un horizonte de 2/3. Vamos a tener que construir una articulación suficientemente amplia para poder satisfacer esa exigencia. Y ese contexto, creo yo, y sumado al hecho de que lo que se va a estar discutiendo va a ser cuestiones de contenido, en lo cual yo creo que van a aparecer contenidos comunes, no solo dentro de Apruebo Dignidad, sino también en general dentro de las fuerzas transformadoras que están presentes en la convención. Yo creo que van a crear espacio. Esas dos cuestiones, que aparezca la discusión de contenidos, por un lado, y que la convención empiece a operar con un horizonte de 2/3 y no de mayoría, como ahora, esas dos cuestiones yo creo que van a ser condiciones coadyuvantes que van a crear las condiciones para que se vaya construyendo una articulación suficientemente amplia, que es la que yo espero, la que yo estoy seguro que le va a dar a Chile la Constitución que necesita. Ahora, abogado, también los que estaban en contra de esto y que no querían que las normas constitucionales se aprobaran por 2/3 dicen que finalmente con esto se trunca el deseo transformador que inspiró todo lo que conocemos, la revuelta del 19, más bien el 19 de octubre. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo veo ahí que sigue operando la idea de que los 2/3 va a tener en la Convención Constitucional el mismo efecto que tuvo durante los últimos 30 años. Los 2/3 para la reforma constitucional, por cierto, impidieron todo intento genuinamente transformador durante los últimos 30 años. Eso es verdad. Y entonces, esa posición que usted dice, bueno, tal como los 2/3 impidieron las transformaciones reales durante los últimos 30 años, los mismos 2/3 van a impedir una constitución genuinamente transformadora. Pero yo creo que eso descansa en el error de no notar la enorme diferencia política que hay entre 2/3 para la reforma constitucional y 2/3 para una nueva constitución desde una hoja en blanco, sobre todo en un contexto, o sea, adicionalmente en un contexto en el cual nadie, en particular la derecha, tiene un tercio suficiente para vetar unilateralmente nada. Entonces yo creo que esa crítica descansa, a mi juicio, en un error de diagnóstico, de lectura de la situación política en la convención. Ahora, bueno, dejando de lado esto que ya aparece meridianamente claro, pese a todo lo complejo que resultó entenderlo, usted hoy día tuiteó respecto al tuit precisamente del presidente de la República que expresaba que no se dejaba, los padres tienen el deber y el derecho preferente a formar y educar a sus hijos y el Estado tiene que colaborar esta misión. Dice, una mayoría constituyente al no reconocer este derecho de los padres está debilitando gravemente a la familia. Pero claro, eso todavía no se discute. Y usted lo que pone, ¿qué deberíamos pensar? Que el presidente sabe que eso es falso y aún así lo dice, o que no sabe que es falso y se va de lengua gratuitamente. ¿Qué cree usted? Bueno,
cualquiera de las dos opciones es bien enojosa, ¿no? Porque es el tweet del presidente de la República, es el tipo de mensajes por Twitter que yo estoy acostumbrado a escuchar no sé, de cuentas fantasma o de ultraderecha que muestran total desprecio por lo que de verdad está pasando. Y entonces cuentan una historia. Cuentan la historia, por ejemplo, de que en Chile la convención ha negado el carácter de república del Estado de Chile. O sea, que ha negado la forma republicana, cuando lo que pasó fue una cosa completamente distinta. O que se subieron las asignaciones, cuando no se subieron las asignaciones. O ahora que se negó o se desconoció el derecho de los padres a educar a sus hijos. La decisión que se tomó fue una decisión completamente distinta. Estábamos discutiendo un listado, ojo, mínimo, no máximo, mínimo, el listado mínimo de las materias a ser tratadas por la Comisión de Derechos Fundamentales, entre los cuales ya estaba el derecho a la educación. Y entonces hubo una indicación de la derecha que incluía, entre otras cosas, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y esa indicación fue rechazada. Pero el sentido de eso fue que en ese listado mínimo de materias que debe tratar la Comisión de Derechos Fundamentales, cuando se cree, que todavía ni siquiera se ha creado, porque eso la va a crear el reglamento, en ese listado mínimo no está explícitamente listado ese derecho. ¿Quiere decir eso que se ha tomado una decisión en contra de ese derecho? No, si ni siquiera se ha creado la comisión. Eso se va a crear con el reglamento. Y cuando se cree, va a tener ese listado que incluye derecho a la educación. Todo eso yo asumo que el presidente lo sabe o tiene que saberlo. ¿Cómo no va a saber el presidente eso? Entonces, si él lo sabe, él se está sumando a esta campaña tan insidiosa de tergiversar lo que está pasando con en la convención, con alguna finalidad política que tendrá que ser desprestigio del proceso constituyente, ¿qué más? Y que el presidente se sume a eso. O sea, yo no tengo mucha simpatía por el posicionamiento político del presidente, pero sí tengo respeto por el cargo. Que el presidente se sume a esa campaña, en vez de, no sé, yo escuchaba también cosas de diputados o de exdiputados, también. Eso es parte de que el presidente se sume a esa campaña, a mí me resulta, debo decirle, chocante. Fernando, finalmente se nos acaba el tiempo. No se ha resuelto la situación del constituyente Rodrigo Rojas Bade. ¿Usted cree que la extensión de este conflicto o de esta no resolución del caso puede tener un efecto negativo para la convención? Yo creo que la noticia de que el convencional Rojas no había mentido respecto de su enfermedad lo afecta a él, por cierto, y de rebote, aunque no principalmente a él, pero afecta también de rebote a la convención y así puede perjudicar el proceso constituyente. Y yo creo que hoy la preocupación central tiene que ser esa. Por eso yo he dicho que, en mi opinión, pero es más que eso, en mi opinión, no sería bueno que él continuara. Pero inmediatamente después hay que decir, pero no es tan fácil que no continúe. Porque a mí me sorprende que muchas personas han dicho, bueno, que en el reglamento se apruebe algún mecanismo para que la convención lo pueda hacer cesar en el cargo. Eso no se puede hacer. Un órgano compuesto por representantes elegidos no puede expulsar a uno de los suyos. Porque los que estamos ahí no estamos porque la convención quiere, estamos porque el pueblo de Chile decidió que estuviéramos ahí. Entonces, yo creo que es bien poco lo que la convención puede hacer. Yo creo que también no es procedente que él renuncie, porque la renuncia deja sin representación a todas las personas que votaron por él. Entonces, yo no sé, claro, hay un procedimiento en la Fiscalía, o podría haber un procedimiento en la Fiscalía, y si eso avanza, puede llevar a su suspensión y eventualmente a su cesación en el cargo. Esa es una solución o una posibilidad. Y también podría haber alguna reforma constitucional que ampliara con cuidado las causales de renuncia, etcétera. Pero eso está por verse. Yo creo que con las reglas que hoy día existen, aunque sería bueno que hubiera una solución, por lo que yo le dije antes, yo no veo en la convención que sea posible crear o dar solución a ese problema. Claro, pero se sigue extendiendo. Bueno, vamos a ver si eso finalmente qué efecto tiene sobre la convención y sobre la opinión pública, la idea que tenga sobre la convención. Pero bueno, es materia de futuro y le queremos agradecer este contacto, abogado, por cierto, miembro constituyente de la Convención por el Frente Amplio, en un día que, claro, que nos costó bastante entender lo que se votó, que finalmente lo comprendimos y que generó tanta disputa, pero que también tiene este trasfondo político
político del que conversábamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted, Matilde.